Hola y bienvenidos a este su canal, Proyecto ZR23. En este video te contaré historias acerca de la morgue. Pero antes de comenzar, no olvides dejar tu like y apretar el botón de suscribirte. Sin más, comenzamos. Ruidos inexplicables. Julio Rodríguez es un guardia de seguridad ya jubilado que trabajó 25 años en la morgue. En los primeros años que comenzó a trabajar en este recinto, escuchaba sonidos extraños, como si rasgaran el techo. También se escuchaba que abrían y cerraban puertas. Rodríguez, de 65 años, contó que con el paso de los años se fue acostumbrando a estos ruidos. Decidió quedarse porque no tenía cómo mantener a su familia. Algunas veces podía oír que movían las camillas. También podía escuchar pasos dentro del área de la morgue, pero cuando iba ahí, no había nadie. Además, para llegar hasta allá se tenía que recorrer un pasillo bastante largo, y por eso era imposible que alguien saliera sin ser visto. La ventana de la morgue. 5 muchachos se juntaron, era casi medianoche, pues habían ido a un desfile de Halloween y pensaban seguir divirtiéndose mientras intentaban asustarse unos a otros. En la vereda en la que estaban se encontraba el fondo de un hospital y estaba bajo la ventana de la morgue. Cerca de la ventana, que estaba ubicada a una altura considerable, había un árbol y pensaban trepar por él para mirar hacia adentro. Gerardo vio que una señora dobló en una esquina y caminaba rumbo a ellos. «Viene gente», les advirtió a los otros, y enseguida miró hacia otro lado. «Hay que esperar a que pase», dijo otro de los muchachos. La señora iba cruzando lentamente. De pronto pareció acordarse, miró hacia la ventana y apuró el paso. En la ciudad casi todos habían escuchado alguna historia aterradora sobre aquella ventana. Principalmente se decía que algunas apariciones se observaban desde allí a la gente que pasaba por la vereda. También se decía que una voz aterradora llamaba a la gente por su nombre y lanzaba carcajadas. La señora se perdió en la otra cuadra, y al ver que la calle estaba desierta, se decidieron. «¿Quién sube primero?», preguntó uno. «Yo», dijo Gerardo. Miró hacia lo alto del árbol, levantó un pie hasta una rama baja y empezó a trepar. Los otros lo observaban, volteaban hacia los extremos de la calle y se miraban unos a otros, intentando adivinar el grado de miedo que cada uno sentía. Gerardo alcanzó el nivel de la ventana, se agarró con los 2 brazos al tronco y con los pies sobre una rama que temblaba bajo su peso. Miró hacia el interior de la morgue. Lo primero que vio fue una mesa de autopsias, que estaba vacía. Cerca de ella había 4 mesas tipo camilla, y sobre una de ellas, cubierto con una sábana, se encontraba un cuerpo. Gerardo lo miraba cuando súbitamente el cuerpo se enderezó hasta sentarse, y enseguida se quitó la sábana tirando de ella con sus manos. Y Gerardo vio que aquel muerto era igual a él. El muerto lo miró y lo señaló apuntando su brazo. Gerardo se estremeció tanto que sus pies se resbalaron, y como se había soltado del tronco, cayó al suelo, rompiéndose el cuello de inmediato, muriendo allí mismo. 1 hora y media después, Gerardo estaba dentro de la morgue. Lo habían puesto sobre aquella mesa. La funeraria. Hace algún tiempo fui tanatopraxista en una funeraria muy prestigiosa. Mi trabajo consistía en preparar los cadáveres que llegaban para presentarlos de la mejor forma posible ante sus familiares. Para muchas personas, la sola idea de tener un cuerpo frío de un cadáver pudiera parecer impensable, pero para mí era algo común. Era algo que tenía que hacerse y lo hacía con gusto para poder ganarme la vida a través de la muerte. El lugar donde laboraba era como todas las funerarias en el interior. Las instalaciones en aquellas capillas, velatorios, eran muy lujosas y tenían muchas prestaciones para los dolientes. Mientras que la sala de embalsamiento era muy equipada y con 2 mesas para embalsamar, aunque siempre ocupábamos una. Recién había llegado a trabajar a ese lugar haciendo mis prácticas.
Los compañeros y ayudantes frecuentemente contaban sucesos extraños que pasaban durante la labor e incluso mientras los cuerpos inertes permanecían en las mesas para embalsamar. Pero además de eso, se corrían rumores en que en una de las salas de velatorio, la llamada El Manantial, ocurrían sucesos paranormales que habían espantado a propios y extraños. Siempre pensé que solo eran cuentos para asustar a los niños. Como buen escéptico, evitaba entrar en el debate sin saber o simplemente hacía oídos sordos a historias que contaban. Pero todo eso cambió una noche. Tenía el turno de noche y caía una tormenta sobre la ciudad. No había servicios programados, ni difuntos que velar, así que debía ser una noche tranquila. No me gustaba ese turno, y menos que lloviera, porque continuamente había bajones de corriente y corte de luz. Así que mataba el tiempo con una taza de café y jugando solitario en la computadora. La atmósfera fría del recinto de pronto fue inundada por el ruido del teléfono al sonar. Nos avisaron que había que recoger un cadáver en una localidad algo lejana de la ciudad. Era manejar por carretera y entre lluvia. No era una idea que me agradara, pero era trabajo y urgente además. Después de horas manejando entre truenos y relámpagos, llegamos a una ciudad muy metida entre brechas y caminos enlodados. Al llegar, notamos que las personas que nos esperaban con ansiedad, lejos de los habituales llantos y lamentos desgarradores, los deudos del difunto nos apresuraron para que nos lleváramos el cuerpo. Luego de los trámites para el traslado, subimos el cadáver a la camioneta y nos regresamos a la funeraria. El camino me pareció aún más largo y tedioso por la lentitud con la que íbamos a causa de la lluvia. Luego de llegar y meter el cuerpo en la sala de preparación, mi compañero y yo nos colocamos el equipo para trabajar, mientras leía la parte médica y el certificado para determinar las causas de muerte y padecimientos previos. Mi compañero salió a buscar uno de los elementos que ocuparíamos para la bomba inyectora. Estaba absorto en la lectura de los detalles médicos y eran muy extraños. Intempestivamente, escuché un retumbar en el techo. Fue como si alguien brincara pesadamente, y luego pasos apresurados que se dirigían a las escaleras que bajaban de la sala. Al principio pensé que había sido mi compañero, pero al verlo aparecer por la puerta que daba a un pequeño armario donde guardábamos batas y mandíbulas, me hizo ponerme alerta, y más cuando me dijo: ¿escuchaste eso? Nos miramos con desconcierto y ansiosos porque sabíamos que estábamos solos. No había familiares ni servicios funerarios en las salas. Intentamos darle una explicación al asunto. Primero pensamos que el viento había entrado por una ventana y tirado algún pedestal de cirios, pero eran pesados. Luego que se había metido alguien, era improbable, porque todo estaba bien protegido con rejas y alarmas. Por último pensamos que había sido el guardia nocturno que fue por dulces a la máquina. Pero pensé en mis adentros que él era supersticioso y nunca salía de su caseta de vigilancia durante la noche, más que para abrir las rejas o puertas con códigos de seguridad. Sin mediar más y algo tensos, decidimos dejar ese episodio extraño y nos concentramos en nuestra labor. El cuerpo ya estaba en la mesa de preparación. Como aún éramos estudiantes de medicina, nuestra tarea principal era extraer los fluidos del cuerpo e inyectarlo con una mezcla de formol, alcoholes y colorantes con la bomba inyectora a través de las arterias. El trabajo que hacíamos a veces pudiera parecer asqueroso e impresionable para algunas personas, pero nosotros, acostumbrados a ver y abrir cuerpos muertos, no lo era tanto. Además de la preparación médica que era necesaria tener, había que tener estómago y mente fuerte para soportar todo el proceso de abrir y limpiar un cadáver. La práctica se complicó muchas veces. Nunca había trabajado con un cuerpo tan especial como ese. Las máquinas fallaban continuamente en la extracción de fluidos. La sangre del cuerpo era extrañamente espesa y oscura, como si tuviera días de muerto. Incluso salían pequeños coágulos negros que tapaban las líneas de la máquina de vacío. Era imposible. El parte médico indicaba que no tenía más de 12 horas de muerto. El ambiente, a medida de que pasaban los minutos, se hacía más tenso y agobiante. Para hacer más inquietante el cuadro, el cuerpo tenía una gran cantidad de espasmos que jamás hubiera visto. Era como si tratara de evitar que lo punzáramos o le hiciéramos algo. Aquello dejó de ser algo rutinario por algo con tintes macabros, ya que el aspecto del cadáver era inquietante.
No era una persona con facciones normales. Era una locura. Pero había que continuar. Cuando por fin acabamos, decidimos suturar los orificios por donde se habían hecho las extracciones. Ya estábamos muy cansados y la tensión gobernaba nuestros cuerpos y mentes. Yo me sentí somnoliento y apenas podía mantenerme en pie, y para colmo me di cuenta que no teníamos hilo para suturar. Así que nos lanzamos una mirada de desasosiego, mi compañero y yo. Uno de los dos tenía que ir por el hilo al almacén que se encontraba al otro lado de la sala, y tenía que caminar por un pasillo oscuro e iluminado por ocasionales relámpagos de la tormenta que aún continuaba. No sabía qué era lo peor, si hacer eso o quedarse con el cuerpo inerte a riesgo de que se fuera la luz. Como deseaba descansar, decidí quedarme a lavar el instrumental, mientras que mi compañero iba al almacén por el hilo. Comencé entonces a juntar el instrumental y me dirigí a la tarja, al otro extremo de la sala, donde se lava el instrumental y otras cosas. Al abrir el grifo sentí una corriente de aire y me erizó la piel. En eso, siento un firme toque en el hombro. Creyendo que era mi compañero, escucho que dice con una voz un tanto ronca: "Me voy". Enseguida, vi el reflejo del azulejo a una persona que abría las pesadas puertas laminadas y salía. Pensé que era mi compañero, por el color de la vestimenta. Luego de ver esto, al hacer a un lado el jabón líquido, me di cuenta que ahí estaba el hilo y la aguja para suturar. Los tomé y corrí a la puerta para gritarle a mi compañero que no fuera por ellos. Pero al salir, solo vi oscuridad y el reflejo de un relámpago seguido de un estruendo me hizo estremecer. En eso, mi compañero abre la puerta de la sala y me dice con el rostro impaciente: "¿A dónde vas?". "Tranquilo, solo me quité los guantes y dejé el mandil en el armario". Sin poder comprender lo que sucedía y agobiado por un leve temor que hizo temblar mis piernas, me metí de nuevo en la sala y me senté. Le conté a mi compañero lo que vi y se sorprendió al igual que yo por esas afirmaciones. Al final intentamos darle una explicación y dedujimos que era cansancio. No quisimos darle más vueltas al asunto y suturamos rápido el extraño cuerpo. A la mañana siguiente, cuando llegué al turno, la funeraria estaba muy activa. Los servicios para el muerto de la noche anterior se llevaban a cabo. Había poca gente en la sala y nadie se veía acojonado. Pude escuchar algunos murmullos sobre el gusto que les daba a algunas personas el que esa persona hubiera muerto. Había sido muchas cosas en vida. No me interesó saber más y antes de bajar a la sala para checar mi entrada, la curiosidad y el deseo de saber qué había pasado durante la madrugada me hizo ir al cuarto de vigilancia, donde estaban los monitores y los discos de grabación. Me llevaba muy bien con el guardia y éramos buenos amigos, así que no hubo problema en que me mostrara los videos de la sala de embalsamiento. Así que al contarle lo que había experimentado se emocionó y se dispuso a ver el video. Llegamos a la parte en donde comenzaba a lavar el instrumental. En ese instante la grabación se granuló y mostró algo extraño en ella. Se ve claramente como una especie de sombra oscura sale del cuerpo del cadáver y se acerca a mí. Y enseguida, con una velocidad inusual, sale abriendo las puertas y desapareciendo en la oscuridad del pasillo. Mientras yo salgo corriendo y mi compañero atrás de mí. Después de ver eso, mi entendimiento y mis creencias dieron un giro. Había algo extraño en todo eso. Pero no quise saber más del asunto y eso solo fue el principio de muchas experiencias con lo siniestro.